Las afueras de Uruapan vivieron una jornada de violencia extrema el pasado 17 de noviembre. Un enfrentamiento prolongado entre elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, conocidos como los murciélagos, y células armadas del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó un saldo preliminar de al menos 15 elementos criminales abatidos durante las primeras 2 horas de combate. El operativo, que eventualmente se extendió por casi 5 horas, representa el golpe más contundente que las autoridades federales han propinado al grupo criminal desde el inicio del operativo Paricutín en la entidad. Según diversas fuentes cercanas a los operativos de seguridad, los hechos comenzaron aproximadamente a las 6:30 de la mañana, cuando un convoy de la Marina que realizaba labores de patrullaje en la carretera Uruapan-Lombardía detectó movimiento aéreo sospechoso. 4 helicópteros sobrevolaban de manera errática sobre brechas de terracería y caminos secundarios de la Sierra Michoacana, manteniendo altitudes bajas en un claro intento de evadir sistemas de detección. De acuerdo con medios locales, las aeronaves transportaban entre 10 y 12 ocupantes fuertemente armados cada una. Los helicópteros habían sido modificados artesanalmente para montar ametralladoras en sus costados, adaptación característica de células del Cártel Jalisco que operan en territorios de alta confrontación. Varios de los ocupantes portaban fusiles de asalto tipo AR-15 y cuernos de chivo visibles incluso desde la distancia. El comandante del convoy naval estableció comunicación inmediata con la base de operaciones en Morelia. La situación ameritaba respuesta contundente. En cuestión de minutos se activó un protocolo de emergencia que movilizó recursos aéreos y terrestres. Helicópteros artillados de la Marina equipados con sistemas de armamento de precisión despegaron mientras unidades terrestres adicionales recibían instrucciones de establecer cercos en las principales vías de acceso. La estrategia federal estaba clara desde el inicio: evitar que los elementos criminales pudieran escapar por tierra una vez que la zona se calentara. Los murciélagos, como se conoce coloquialmente a estas fuerzas especiales por su capacidad de operación aérea en cualquier momento del día, establecieron superioridad absoluta en el espacio aéreo en cuestión de segundos. Los primeros plomazos resonaron exactamente a las 6:45 de la mañana. Se calentó la zona de manera inmediata. Los sicarios que viajaban en los helicópteros criminales abrieron fuego contra las posiciones terrestres de la Marina. Las ráfagas de ametralladora rasgaron el aire matutino mientras los pilotos intentaban maniobras evasivas. Sin embargo, la diferencia en capacitación, equipamiento y coordinación resultó abrumadora. Los helicópteros de la Marina respondieron con ráfagas precisas de ametralladora calibre 50. El primer helicóptero criminal recibió impactos directos en el fuselaje y el motor. Una columna de humo negro comenzó a salir de la aeronave mientras perdía altitud de manera abrupta. El piloto intentó un aterrizaje de emergencia en un campo abierto cercano, pero el helicóptero se estrelló violentamente contra el terreno levantando una nube de polvo y escombros. Los ocupantes que lograron sobrevivir al impacto inicial intentaron abandonar los restos humeantes, pero el fuego cruzado los alcanzó antes de que pudieran buscar cobertura adecuada. Durante los primeros 20 minutos del enfrentamiento, al menos 7 elementos criminales perdieron la vida en esta primera aeronave derribada. El segundo helicóptero criminal sufrió un destino similar minutos después. La aeronave sobrecargada con personal y armamento carecía de la maniobrabilidad necesaria para evadir el fuego militar. Los pilotos cometieron errores tácticos que sellaron su destino. El helicóptero intentó ganar altura, pero recibió una ráfaga que destrozó el rotor de cola, provocando que la aeronave comenzara a girar sin control antes de precipitarse contra una zona boscosa. El impacto generó una explosión que se escuchó a kilómetros de distancia. Testigos de la zona reportaron haber escuchado detonaciones que sacudieron comunidades enteras. Habitantes de San Miguel, Charahuén y Lombardía señalaron que el sonido de las explosiones los despertó súbitamente. Las familias se refugiaron en el interior de sus viviendas mientras la tracatera se desarrollaba con intensidad creciente. Durante las primeras 2 horas del enfrentamiento, el saldo preliminar reportaba al menos 15 elementos criminales abatidos entre los ocupantes de las aeronaves derribadas y los primeros intercambios de fuego terrestre. Sin embargo, el combate estaba lejos de terminar. Mientras el combate aéreo alcanzaba su punto más crítico, un convoy terrestre integrado por 4 vehículos blindados intentaba escapar por brechas de terracería hacia zonas más boscosas. Según diversas fuentes, los vehículos blindados eran troconas tipo Suburban y RAM modificadas con placas de acero soldadas artesanalmente sobre sus carrocerías. Los sicarios que viajaban en las cajas de las camionetas disparaban de manera constante hacia las posiciones federales con fusiles de alto calibre. Las detonaciones resonaron sin parar durante casi 1 hora. Los elementos de la Marina respondieron desde posiciones fortificadas con disciplina táctica. El entrenamiento superior de las Fuerzas Especiales Navales se hizo evidente en cada movimiento calculado. Cada ráfaga de fuego tenía un propósito táctico específico.
La estrategia federal consistía en canalizar a los vehículos hacia zonas donde pudieran ser neutralizados sin poner en riesgo a población civil. El primer vehículo blindado recibió impactos concentrados en sus llantas. El blindaje artesanal protegía a los ocupantes de disparos directos al habitáculo, pero las ruedas reventadas provocaron que la trocona perdiera control y terminara volcada en una cuneta. Los sicarios intentaron abandonar el vehículo, pero quedaron expuestos al fuego cruzado. La segunda camioneta intentó retroceder al percatarse de la situación, pero un helicóptero artillado de la Marina se posicionó directamente sobre ella. Las ráfagas desde el aire perforaron el techo del vehículo con precisión. El blindaje lateral resultó completamente inútil contra un ataque aéreo vertical. De acuerdo con medios locales, los dos vehículos restantes intentaron dispersarse tomando caminos diferentes en un último intento por escapar. Uno se adentró en una zona boscosa donde los árboles dificultaban la vigilancia aérea, pero elementos terrestres de la Marina ya habían anticipado esta maniobra. El cerco se cerró cuando unidades que habían permanecido en reserva cortaron el paso del vehículo en un estrecho sendero. Sin espacio para maniobrar y rodeados completamente, los ocupantes se rindieron después de un breve intercambio de disparos. El último vehículo blindado protagonizó la resistencia más prolongada del enfrentamiento. El conductor utilizó el terreno irregular para dificultar los disparos directos. Durante casi media hora logró evadir los intentos de neutralización mientras se desplazaba de manera errática por brechas secundarias. Sin embargo, el combustible eventualmente se agotó y el vehículo quedó detenido en medio de un campo abierto. Los ocupantes mantuvieron fuego defensivo durante varios minutos más hasta que la munición se acabó y no tuvieron más opción que abandonar el vehículo con las manos en alto. Cuando finalmente cesó el fuego aproximadamente a las 11 de la mañana, el panorama resultó devastador para la estructura criminal. Según el parte informativo que se actualizó conforme avanzaban las labores de inspección, el número de elementos criminales abatidos superó ampliamente el reporte preliminar de 15. Las cifras finales hablan de al menos 47 sicarios que perdieron la vida durante el enfrentamiento prolongado. La mayoría de las bajas ocurrieron en los accidentes de los helicópteros y durante los primeros minutos del combate terrestre, cuando la superioridad de fuego federal resultó abrumadora. 8 elementos criminales fueron detenidos, todos ellos presentando heridas de diversa consideración. Los prisioneros fueron trasladados de inmediato a instalaciones militares para recibir atención médica. El arsenal asegurado superó todas las expectativas. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Marina, se decomisaron más de 60 armas de alto poder. El inventario incluye 32 fusiles de asalto tipo cuerno de chivo, 23 rifles AR-15, 3 fusiles Barrett calibre 50 de uso antimaterial, 4 lanzagranadas RPG-7 y más de 40.000 cartuchos de diferentes calibres. Varios de los vehículos terrestres tenían montadas ametralladoras calibre 50 en sus cajas, configuración típica de unidades diseñadas específicamente para enfrentamientos territoriales de alta intensidad. Pero el hallazgo más significativo ocurrió durante la inspección detallada de los vehículos y los restos de los helicópteros. Entre los escombros y compartimentos ocultos, se localizaron exactamente 356 kilos con 600 gramos de diversas sustancias. El cargamento incluía 212 kilos de metanfetamina cristalizada, 98 kilos de cocaína y 46 kilos con 600 gramos de fentanilo. El valor en el mercado negro de este cargamento se estima en varios millones de dólares. La presencia de fentanilo resulta particularmente alarmante. Esta sustancia es aproximadamente 50 veces más potente que la heroína. Dosis equivalentes a unos pocos granos de sal pueden resultar mortales. El decomiso representa un golpe significativo no solo a las capacidades operativas del cártel, sino también a sus finanzas y a la cadena de distribución que alimenta la crisis de salud pública en Norteamérica. Los 4 helicópteros neutralizados representan una pérdida operativa sin precedentes para el cártel Jalisco Nueva Generación en territorio michoacano. Estas aeronaves tenían un valor aproximado de entre 500,000 y $1 millón, cada una dependiendo del modelo y las modificaciones instaladas. Más allá del costo económico directo, la pérdida de capacidad aérea representa un golpe estratégico devastador. Los helicópteros permitían a la organización criminal movilizarse rápidamente entre territorios, evadir retenes terrestres, transportar grandes cantidades de droga y armamento, y proyectar poder mediante sobrevuelos intimidatorios sobre comunidades. Sin estas aeronaves, el cártel pierde una ventaja táctica que consideraban decisiva para mantener control territorial frente a grupos rivales y autoridades. La capacidad aérea les daba una movilidad que pocas organizaciones criminales en México poseen, y perderla los coloca en una posición mucho más vulnerable operativamente. Habitantes de las comunidades cercanas al área del enfrentamiento vivieron casi 5 horas de terror absoluto. Escuelas suspendieron clases de manera inmediata.
Comercios permanecieron cerrados con cortinas metálicas bajadas. Las carreteras quedaron completamente desiertas. Nadie se atrevió a transitar mientras la tracatera continuaba. Testimonios de habitantes describen escenas donde familias completas permanecían en el piso de sus viviendas, lejos de ventanas, rezando para que ninguna bala perdida impactara sus hogares. Madres abrazaban a sus hijos bajo las camas mientras las paredes temblaban con cada explosión lejana. La angustia se apoderó de comunidades que no sabían cuándo ni cómo terminaría la situación. La carretera Uruapan-Lombardía, una de las principales vías de comunicación de la región, permaneció cerrada durante más de 6 horas. Elementos de la Marina y el Ejército mexicano establecieron retenes en ambos extremos para evitar que civiles ingresaran accidentalmente a la zona de combate. Cientos de vehículos particulares y unidades de carga formaron filas kilométricas en ambos sentidos. Transportistas que llevaban cargamentos perecederos observaron con impotencia cómo las horas transcurrían sin poder continuar sus rutas. Sin embargo, la mayoría de los habitantes comprendieron que el cierre temporal resultaba necesario para garantizar su seguridad. La magnitud del operativo requería que las autoridades aseguraran minuciosamente cada centímetro del área afectada. Equipos especializados en explosivos revisaron los restos de los helicópteros para descartar la presencia de granadas o munición sin detonar que pudiera representar peligro. Peritos forenses documentaron meticulosamente la escena del enfrentamiento capturando evidencias desde múltiples ángulos. La inspección de los 4 vehículos blindados reveló detalles adicionales sobre la sofisticación operativa del cártel. Además del blindaje artesanal en las carrocerías, los vehículos estaban equipados con sistemas de comunicación encriptada, múltiples teléfonos satelitales, mapas detallados de la región con anotaciones manuscritas señalando posiciones de retenes y rutas alternas. También fueron encontradas credenciales falsas de diversas corporaciones de seguridad privada. Estos documentos apócrifos permitían a los sicarios transitar por carreteras haciéndose pasar por guardias de seguridad de empresas legítimas, una táctica cada vez más utilizada por grupos criminales para evadir revisiones en retenes oficiales. El enfrentamiento del 17 de noviembre ocurrió exactamente 5 días después del inicio formal del operativo Paricutín, que contempla el despliegue de casi 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas en Michoacán. Esta proximidad temporal evidencia que el cártel Jalisco Nueva Generación está respondiendo de manera agresiva a la presión federal. El convoy aéreo y terrestre interceptado muy probablemente se dirigía a establecer posiciones ofensivas contra grupos rivales o ejecutar algún tipo de operación de alto impacto antes de que la presencia militar se intensificara aún más en la región. La decisión de movilizar 4 helicópteros simultáneamente demuestra tanto los recursos del cártel como una confianza excesiva que resultó fatal. Los murciélagos forman parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales, una unidad de élite que nació en la década de los 90 cuando el narcotráfico comenzaba su expansión más agresiva en México. Su nombre refleja su capacidad operativa más distintiva, la habilidad de actuar en condiciones donde otros elementos no pueden operar. Estos soldados reciben entrenamiento en operaciones encubiertas, misiones nocturnas y maniobras de infiltración en condiciones de baja visibilidad. Su centro principal de adiestramiento se ubica en Temamatla, Estado de México, donde los aspirantes pasan por un proceso de selección extremadamente riguroso que solo una pequeña fracción logra completar. El curso básico tiene una duración de 15 semanas, pero la preparación continúa con formación avanzada en guerra no convencional, combate cercano, manejo de explosivos, paracaidismo, técnicas de francotirador y supervivencia en ambientes extremos como jungla, montaña o desierto. El despliegue de los murciélagos en Michoacán se confirmó oficialmente el pasado 12 de noviembre. Su llegada ocurre en un momento crítico, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y del líder limonero Bernardo Bravo, hechos que evidenciaron la gravedad de la situación de seguridad en el estado. Junto con los murciélagos operan alrededor de 1.800 elementos entre tropa regular y Guardia Nacional. Esta fuerza conjunta se concentra en 5 municipios considerados de alta conflictividad en la región de Tierra Caliente: Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío y La Huacana. Durante las horas posteriores al enfrentamiento del 17 de noviembre, la presencia militar en Uruapan y municipios cercanos se incrementó de manera notable. Convoyes de la Marina y el Ejército mexicano patrullan las calles principales. Helicópteros sobrevuelan constantemente zonas urbanas y rurales. Se establecieron retenes temporales en decenas de puntos estratégicos. La estrategia busca aprovechar el golpe propinado al cártel para presionar aún más su estructura operativa, evitando que puedan reorganizarse rápidamente. Los 8 detenidos están siendo interrogados para obtener información sobre la estructura de mando del cártel en Michoacán, rutas de abastecimiento de drogas y armas, ubicación de campamentos clandestinos y posibles operaciones futuras.
Uruapan y sus alrededores representan territorio estratégico de valor incalculable para cualquier organización criminal que opere en Michoacán. La región produce aproximadamente el 30% del aguacate mundial, actividad económica que genera miles de millones de pesos anuales. Los grupos criminales han encontrado en la extorsión sistemática a productores y empacadores una fuente constante de ingresos. Las cuotas semanales impuestas pueden alcanzar hasta 200,000 pesos para los productores más grandes. Además, las carreteras que atraviesan la región conectan directamente con el puerto de Lázaro Cárdenas, en la costa michoacana, una de las principales puertas de entrada de precursores químicos procedentes de Asia que se utilizan en la producción de metanfetamina y fentanilo. Controlar los corredores logísticos entre este puerto y los laboratorios clandestinos ubicados en zonas serranas representa ventaja competitiva decisiva. El Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, ha convertido a Michoacán en prioridad estratégica. La organización mantiene presencia en 110 de los 113 municipios del estado según estudios de seguridad. La pérdida de casi 50 elementos en un solo enfrentamiento representa un golpe significativo contra su estructura de mando. Reemplazar personal entrenado y equipado requiere tiempo, recursos económicos considerables y genera vulnerabilidad temporal que grupos rivales o autoridades pueden explotar. El costo de reemplazar a 47 elementos entrenados resulta considerable. Cada sicario representa inversión en reclutamiento, entrenamiento, equipamiento y pagos mensuales que pueden oscilar entre 15,000 y 40,000 pesos dependiendo de su función y experiencia. Para dimensionar la magnitud histórica de este operativo, resulta fundamental compararlo con enfrentamientos previos. Durante todo el año, Uruapan ha registrado múltiples operativos federales que han resultado en decomisos importantes. Sin embargo, nunca antes se habían neutralizado múltiples helicópteros criminales en un solo enfrentamiento. Que el Cártel Jalisco decidiera desplegar varios helicópteros simultáneamente evidencia tanto su nivel de recursos como una confianza excesiva en su capacidad operativa que resultó fatal. Durante años, la organización proyectó imagen de invencibilidad en Michoacán. Sus vehículos blindados circulaban abiertamente por carreteras. Sus helicópteros sobrevolaban comunidades sin temor a represalias. Esta exhibición constante de poder militar buscaba intimidar tanto a grupos rivales como a población civil. El operativo del 17 de noviembre destruye completamente esa narrativa. Las imágenes de los helicópteros neutralizados, los vehículos blindados asegurados y el arsenal decomisado circulan rápidamente por redes sociales y medios de comunicación locales. Para los habitantes de Uruapan y municipios cercanos, estas imágenes representan esperanza de que finalmente las autoridades pueden recuperar control territorial. Para los integrantes del cártel representan advertencia contundente de que la impunidad tiene límites y que las fuerzas federales cuentan con capacidad para enfrentarlos directamente. Las próximas semanas determinarán si este golpe devastador realmente representa el principio de una nueva etapa para el control territorial en la región, o si la organización criminal logrará adaptarse y recuperarse de las pérdidas sufridas. Lo que resulta indiscutible es que las fuerzas especiales han demostrado capacidad y determinación para enfrentar incluso las expresiones más agresivas del crimen organizado en Michoacán. El operativo Paricutín continúa desarrollándose en los 5 municipios prioritarios de Tierra Caliente. Los murciélagos mantienen operaciones en la zona con el objetivo de desmantelar células criminales, asegurar armamento y sustancias, y proteger a la población civil que durante años ha vivido bajo la sombra del crimen organizado.